Buenas tardes, mi nombre es Jessica Arián Sánchez Jiménez, alumna de la FESCO Utitlán, quien estará a cargo de explicar detalladamente en este video el tema de los estados financieros y la planeación estratégica de la asignatura Finanzas Corporativas. Bienvenidos seas y comencemos. Todas las organizaciones, ya sean privadas o públicas, deben de diseñar una adecuada planeación financiera si quieren conseguir el éxito. La evolución de la economía de un país depende fundamentalmente de la vitalidad de sus empresas. Analizar su estructura y su posicionamiento ante un contexto económico globalizado es prepararlas para competir. Sin embargo, existen muchos factores que afectan en diferente magnitud a las empresas, siendo bastante complicado adaptarse al exterior y posicionarse en el mercado. Debido a lo anterior, se vuelve necesario realizar un análisis cuantitativo. Uno de los métodos de evaluación más utilizados es el análisis de las razones financieras, el cual ayudará a comprender y mejorar la situación financiera de la empresa. Por esta razón, el objetivo de presentar este video es explicar qué es la planeación estratégica y un plan financiero, así como su clasificación de los estados financieros y, por último, la evaluación de las empresas y sus métodos de aplicación, en específico el de análisis de las razones financieras. Un tema sumamente importante, donde aprenderemos muchas cosas. Iniciemos con lo más importante. ¿Qué es planeación estratégica? Según Chavenato 1995, la planeación estratégica se refiere a la manera como una empresa intenta aplicar una determinada estrategia para alcanzar los objetivos propuestos. Es en general una planeación global y de largo plazo. Con esto podemos afirmar que es un proceso que va desde el establecimiento de metas organizacionales hasta el desarrollo de planes detallados, para asegurar la implementación de las estrategias y para mejorar la toma de decisiones colectivas de forma continua. Objetivo: definir la dirección del futuro de las organizaciones, optimizando el uso de los recursos. Precisar los objetivos de largo plazo para estimular el pensamiento y la actitud estratégica. Esto permitirá a la empresa realizar un análisis permanente del ambiente y responder de manera adecuada a los cambios. Estructura. Una planeación estratégica se puede subdividir dependiendo de la estructura de sus objetivos. Objetivos estratégicos. El plan estratégico de una empresa es un informe cuyo objetivo es alcanzar el éxito. Se elabora mediante reflexión, estudio, análisis, planificación, innovación y experiencia. La finalidad es optimizar y potenciar el rendimiento de tu empresa. Objetivos tácticos. Son objetivos de mediano plazo, que se dan en el ámbito de las áreas o departamentos de la organización. Su objetivo es aumentar la participación en el mercado o elevar la productividad. Objetivos operativos. Son objetivos específicos y de corto plazo, establecidos a nivel operativo. Comprenden las actividades desarrolladas por cada área de la empresa. Reducen las ineficiencias en realizar determinadas actividades. Según Chavenato, las empresas deben de establecer 7 fases para la elaboración de una adecuada planeación estratégica. Fase 1. Desarrollo de la misión y objetivos. La empresa escoge los objetivos globales que pretende alcanzar a largo plazo y define el orden de importancia y de prioridad de cada uno de forma jerárquica. De esta forma establecerá las metas y estrategias para alcanzar esos objetivos y, lo más importante, la razón de ser de la entidad. Fase 2. Diagnóstico de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades. La planeación empresarial necesita una evaluación de estos aspectos, el análisis de la empresa y su relación con los competidores, los clientes, los proveedores, bienes y servicios sustitutos, requisitos que el gobierno establece a las empresas y la tecnología en los procesos de la empresa permitirán identificar cuáles son los aspectos en que se encuentra débil y cuáles en ventaja competitiva. Fase 3. Desarrollo de estrategias. El desarrollo de estrategias determinará lo que la empresa desea lograr en específico y así establece los mecanismos necesarios para conseguir los objetivos planteados. De alguna forma es la probabilidad de que las estrategias ayuden a que la organización logre su misión y objetivos. Fase 4. Preparación de un plan estratégico. Es el análisis de las estrategias, las metas y los objetivos planteados para determinar las proyecciones financieras y el desarrollo de competencias organizacionales. Fase 5. Preparación de planes tácticos.
La formulación de las actividades en detalle que contribuyen a conseguir los objetivos de la empresa establecen el cómo con precisión para desarrollar todas las actividades necesarias y conseguir los objetivos de corto plazo. Fase 6. Control y diagnóstico de resultados. Los controles ayudan a reducir desviaciones de los planes y proporcionar información útil para el proceso de la planeación en curso. Fase 7. Planeación continua. Es un proceso interrumpido, dado que después de evaluar el grado de obtención de los objetivos designados en la etapa de desarrollo de misión y objetivos, identifica por qué no se lograron y realiza de nuevo el proceso de planeación. La planeación y el control financiero implican el empleo de proyecciones que toman como base las normas y el desempeño de un proceso de retroalimentación. Este proceso implica la preparación de pronósticos y el uso de varios tipos de presupuesto. Se deben de desarrollar presupuestos para todos y cada una de las áreas significativas de la empresa. La planeación financiera depende de la planeación estratégica corporativa. White señala que el plan financiero es parte integral de la planificación empresarial más amplia. Es un proceso en el cual se convierte en términos financieros. Ventajas de la planeación financiera. Una de las ventajas se debe a que obliga a la administración a incluir las posibles desviaciones de la ruta que se establecen para la compañía. La planeación financiera hace un diagnóstico de la situación actual. Se anticipa al futuro, describiendo escenarios de diversa índole, al desarrollar planes de acción para lo inesperado. Durante el proceso de la planeación se desarrolla un control para verificar el cumplimiento de los objetivos financieros, donde se pueden usar diversos indicadores de la medición del desempeño financiero. El plan financiero es el punto de partida para los demás planes y representa las principales decisiones financieras. Durante su construcción, además, se define la política financiera de la empresa. Clasificación de los planes financieros. Existen los planes financieros de largo plazo, también conocidos como financiamiento e inversión, y los de corto plazo, que por común se les conoce como planes de flujo de efectivo o tesorería, y los planes de emergencia. Plan de largo plazo. Las empresas se expresan de manera cuantitativa, en forma de un conjunto coherente de previsiones relativas a las aplicaciones y a los recursos de largo plazo. Estas previsiones se designan a menudo con la expresión de plan de inversión y financiamiento. El objetivo del plan es cuantificar y obtener los recursos financieros permanentes que usará la empresa, lo cual otorga un carácter de esencia financiero. De este modo, las decisiones tomadas dentro del marco de este plan comprometerán la independencia financiera de la empresa y determinarán la rentabilidad del capital invertido. Planeación de efectivo. La base de la planeación de caja son las fechas de vencimiento de cobros y pagos, que se conocen previamente por los presupuestos de ingresos y egresos. A partir de los compromisos diarios de pago y de ingresos, se deduce el estado financiero diario, y con él se determina la obtención de los faltantes e inversión de los excedentes. El objetivo de la gestión de la tesorería es asegurar la entrada de los fondos en cantidades suficientes y a su debido tiempo para poder hacer frente a las obligaciones de pago, con el fin de evitar crisis de liquidez en la empresa, que son causados por los problemas de flujo de efectivo de la empresa. Planes financieros de emergencia. Los planes de emergencia se hacen para hacer frente a las situaciones de emergencia o sucesos imprevistos que se presentan en las empresas y deben de prepararse para suficiente anticipo para responder de forma adecuada a los apuros financieros y así lograr una respuesta más adecuada, con ello reducir el retraso de las propuestas de solución de los diferentes problemas que se puedan presentar. Estados financieros. Son las manifestaciones fundamentales de la información financiera. Son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o de periodo definido. Asimismo, para otros autores, lo definen como documentos elaborados sobre la base de la empresa en periodos determinados por las leyes reglamentadas, a la disposición sobre la materia y por las necesidades particulares de cada organización. Actualmente hay 4 estados financieros que muestran claramente y de forma exhaustiva lo que una empresa posee, los cuales son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y por último el estado de cambios en el patrimonio neto.
Estado de resultados. El estado de resultados debe demostrar la información relacionada con las operaciones de una entidad lucrativa en un periodo contable mediante un adecuado enfrentamiento de los ingresos con los costos y gastos relativos, para así determinar la utilidad o pérdida neta del periodo, la cual forma parte del capital ganado de esas entidades. El estado de resultados es un estado financiero dinámico, porque proporciona información que corresponde a un periodo. Estado de situación financiera. La norma de información financiera A3 señala que es uno de los estados financieros básicos, también llamado estado de situación financiera o estado de posición financiera, que muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Se define como el estado financiero al mostrar una determinada fecha los activos, pasivos y capital, que constituyen la estructura financiera de una entidad. Ilustra la dualidad económica, es decir, todos los recursos identificables y cuantificables, con que cuenta una empresa y el origen de estos recursos, tanto externos como internos. Estados de cambios en el capital contable. Es uno de los estados financieros contables que refleja los movimientos que afecta a dicho patrimonio neto durante un ejercicio económico. Tiene dos partes, el estado de ingresos y gastos reconocidos y el estado total de los cambios en el patrimonio neto. Estado de flujo de efectivo. Es un estado financiero donde el flujo de caja radica básicamente en conocer dos aspectos. Primero, si la empresa constantemente genera mayores niveles de efectivo, que va a significar incremento en su valor económico, y segundo, para prevenir riesgos de liquidez por falta de efectivo, lo cual puede ocasionar a su vez un riesgo de solvencia. Métodos del flujo de efectivo. Método directo. La forma más sencilla de aprender a cómo calcular el flujo de efectivo de una empresa es simplemente a través del método directo. Esta técnica consiste básicamente en la aplicación de la estructura del informe financiero del flujo de efectivo. La fórmula de aplicación es el resultado que nos dé de fuentes de efectivo de la operación menos las aplicaciones del efectivo de la operación más o menos el flujo de efectivo de la operación. Asimismo, las fuentes del efectivo de la inversión menos la aplicación del efectivo de la inversión, esto se sumará o se restará de acuerdo al flujo de efectivo de la inversión. Después, fuentes del efectivo de financiamiento menos las aplicaciones del efectivo de financiamiento, se sumará o se restará el flujo de efectivo del financiamiento, dando como resultado el flujo neto del efectivo del año, más el saldo inicial del efectivo igual al saldo neto del efectivo. Esta forma de elaborar el flujo de efectivo se realiza principalmente a través de los registros contables que afectan las entradas y salidas del efectivo y mediante las variaciones del balance general y el estado de resultados. Método indirecto. En este sentido, el flujo de efectivo tiene la principal característica de que se inicia realizando una conciliación entre la utilidad y el flujo de operación, y luego se procede a tomar el flujo de inversión y el flujo de financiamiento normalmente. En este estado, la elaboración del flujo de caja, justamente la conciliación entre el flujo de operación y utilidad de una empresa, se realizan con la finalidad de considerar de forma más detallada los informes de las cuentas que no requieren efectivo, como las depreciaciones o las pérdidas cambiarias, pero de alguna forma influyen en la capacidad de la organización para realizar sus pagos. La fórmula del flujo de caja indirecto corresponde de la siguiente manera. El resultado del periodo se restará o se sumará a los importes sin uso de efectivo. Asimismo, se sumará o se restará de acuerdo al resultado del flujo de inversión. Y por último, una resta o una suma de acuerdo al flujo de financiamiento. Clasificación de las razones financieras. Estados financieros normales. Se consideran estados financieros normales todos los estados financieros principales o secundarios que corresponden al negocio. Estados financieros especiales. Son estados financieros especiales aquellos que se preparan con información derivada de estados principales. Asimismo, son aquellos que son diferentes o ajenos al negocio en marcha.
Ejemplo de esto es el estado de liquidación, el estado de fusión de sociedades y el estado de transformación. Estados financieros dinámicos. Son estados financieros que corresponden a un periodo determinado. Ejemplo de esto es el estado de resultados integral. Estados financieros estáticos. Son estados financieros que corresponden a una fecha determinada. Ejemplo de estos son el estado de situación financiera. Estados financieros detallados. Presentan la información analizada o pormenorizada o a detalle. Estados financieros simples. Presentan simplemente una información en un periodo determinado o fecha determinada. Estados financieros comparativos. Son estados financieros que presentan en un solo documento información de 2 o más periodos o 2 o más fechas determinadas. Estados financieros históricos. Presentan información sobre acontecimientos ya ocurridos. Estados financieros pro forma. Presentan información proyectada con base a las cifras de estados financieros históricos para obtener una planeación estratégica y financiera. Razones financieras. Son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad puesta a punto y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se hagan cargo para poder desarrollar su objeto social. Clasificación de las razones financieras. Razones de liquidez. Las razones de liquidez brindan información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas de corto plazo. Para realizar el cálculo se toman en cuenta los activos más líquidos o los que son más fáciles de convertir en efectivo, para realizar el pago de sus pasivos a corto plazo. Mientras más alta sea esta razón, mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. De modo contrario, mientras menor sea el resultado, menor será la capacidad que tiene la compañía para pagar esas deudas. Ejemplo de estas razones es la prueba ácida, la liquidez inmediata y la de razón de efectivo. Razones de actividad. Estas permiten medir la eficiencia operativa del negocio. Nos permitirán saber qué tan hábiles somos para manejar y administrar nuestras cuentas por cobrar, qué tan eficientes somos para desplazar nuestros inventarios y poder brindar satisfactoriamente a nuestros clientes, sin correr el riesgo de mantenernos sobre los inventarios. Las razones que se aplica es rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por cobrar en días, rotación de cuentas por pagar y rotación por cuentas por pagar en días. Razones de deuda o apalancamiento. Las razones de deuda permiten al analista observar el riesgo financiero que tiene la empresa. Además, otorgan una idea general de la mezcla que se tiene entre la deuda y capital. Es importante tener cuidado al interpretar estas razones, debido a que mientras mayor sea el riesgo financiero de la empresa, las posibilidades de que no pueda pagar o incluso que quiebre se amplían. Las razones que se realizan es razón de deuda y razón de deuda capital. Razones de rentabilidad. Estas razones sirven para evaluar el desempeño de la empresa, puesto que generan una gran idea sobre la generación de utilidades y la creación de valor para los accionistas. La rentabilidad de una empresa es muy importante debido a que muestra la capacidad de misma para poder sobrevivir sin la necesidad de que los accionistas estén aumentando el capital constantemente. Además, muestra la capacidad que tiene la gerencia para administrar los costos y gastos buscando generar utilidades a la compañía. La mayoría de los datos que requiere para realizar los cálculos de estas razones se encuentran en el estado de resultados de la compañía, reportados por lo general cada trimestre. Clasificación de estas es el margen bruto, el margen de operativo, el rendimiento sobre activos totales y el rendimiento sobre el capital de los activos. Razones operativas. Las razones operativas o de desempeño sirven para calcular el desempeño de la administración, así como el valor creado por los accionistas. Estas miden la efectividad con la que la compañía convierte los activos en ventas y las ventas en dinero. En pocas palabras, genera la perspectiva de la que la empresa está utilizando sus activos para generar utilidades. Las razones que se deben de aplicar es rotación de activos fijos y rotación de activos totales.
¿Qué es evaluación de empresas? La evaluación es considerada un arte por carácter subjetivo de la misma. Sin embargo, dejando la pasión a un lado, podemos decir que la evaluación de empresas es un análisis financiero exhaustivo. Su objetivo es obtener una estimación del valor de negocios en un punto del tiempo determinado, mediante el uso de metodologías que se basan en costos comparables de mercado o generaciones de flujos de efectivo. Cabe mencionar que a pesar de que existen métodos de evaluación de las empresas aceptados para llegar a obtener dicha estimación, el analista debe de contar con un criterio amplio del negocio, pues cada evaluación es única, ya que cada empresa tiene sus propias particularidades. Principales métodos de valoración de las empresas. Ahora que ya sabemos para qué nos pueden servir una valoración, vamos a ver cuáles son los principales métodos clasificados en función del objeto de estudio. Métodos basados en el balance. Estos métodos tratan de determinar el valor de la empresa a través de estimaciones del valor de su patrimonio. Se tratan de métodos tradicionalmente utilizados que consideran que el valor de una empresa radica fundamentalmente en su balance o en sus activos. Proporcionan el valor desde una perspectiva estática, que por tanto no tienen en cuenta la posible evolución futura de la empresa, ni el valor temporal del dinero, ni otros factores que también les afecta, como puede ser la situación del sector, problemas de recursos humanos, de organización, contratos, etc. Entre estos métodos podemos mencionar los siguientes: valor contable ajustado y valor de liquidación y valor sustancial. Ejemplos sobre el método valor contable. Supongamos que una empresa, cuyo balance es el que se refleja en la imagen, el valor contable o el valor en libros de las acciones es 80 millones de euros. También se puede calcular con la diferencia entre nuestro activo total, que es igual a 160 millones de euros, y el pasivo exigible, que es 40 más 10 más 30, igual a un total de 80 millones. Métodos basados en la cuenta de resultados. A diferencia de los anteriores, estos métodos se basan en la cuenta de resultados de la empresa. Trata de determinar el valor de la empresa a través de magnitudes de los beneficios, de las ventas o de otro indicador. Así, por ejemplo, es frecuente hacer valoración rápidas de las empresas cementeras, multiplicando su capacidad productora anual en toneladas por un coeficiente. También es frecuente la valoración de estacionamientos automovilísticos, multiplicando el número de plazas por un múltiplo, o la valoración de empresas de seguros, multiplicando el volumen anual de primas por un múltiplo. En esta categoría se incluyen métodos como PER, ventas, EBITDA y BIND, sus términos en inglés. Ejemplos sobre el método de múltiples ventas. Para analizar la consistencia de este método, utilizaremos el ejemplo de Smith-Barnett, que llevó a cabo en un análisis de la relación entre el ratio de precio y venta y la rentabilidad de las acciones. El estudio se realizó con empresas grandes, de una capitalización superior de 150 millones de dólares, de 22 países. Dividió las empresas en 5 grupos, según su ratio precio y venta. El grupo 1 es el formado por las empresas con menor ratio, y el grupo 5 es el que está formado por las empresas de mayor ratio, precio y venta. La rentabilidad media de cada grupo de empresas se adjuntó en la imagen que se muestra. Se puede apreciar que en el periodo de diciembre de 1984 a 1989, las acciones de las empresas con menor ratio, precio y venta de diciembre de 1984 fueron en medidas más rentables que aquellas que tenían un ratio mayor. Pero esto no es cierto en el periodo de diciembre de 1989 a 1997. No hubo ninguna relación entre el ratio precio y venta de diciembre de 1989 y la rentabilidad de las acciones durante esos años. Métodos basados en el fondo de comercio. El fondo de comercio es en general el valor que tiene la empresa por encima de su valor contable o por encima del valor contable ajustado. El fondo de comercio pretende representar el valor de los elementos inmateriales de la empresa, que muchas veces no aparece reflejado en el balance, pero que sin embargo aportan una ventaja respecto a otras empresas del sector.
por encima de la calidad de la cartera de los clientes, por encima del liderazgo sectorial, por encima de las marcas, alianzas y estrategias. Y es, por tanto, un valor que añade al activo neto si se quiere efectuar una valoración correcta. El problema surge al tratar de determinar su valor, ya que no existe una unanimidad metodológica para su cálculo. Algunas formas de valoración de fondo de comercio dan lugar a los diversos procedimientos de valoración que se describen en los métodos clásicos, la Unión de Expertos Contables Europeos y la rentabilidad abreviada. Métodos basados en el descuento de flujos de fondo. Los métodos mixtos descritos ya anteriormente han sido utilizados en el pasado. Sin embargo, cada mes se emplean menos y se puede decir que en la actualidad o en general se recurre a la utilización del método del descuento de los flujos de fondo, porque constituye el único método de valoración conceptual correcto. En estos métodos se considera a la empresa como un ente generador de flujos de fondos. Para obtener el valor de la empresa se calcula el valor actual de dichos flujos utilizando una tasa de descuento apropiada. El valor de las acciones de una empresa, suponiendo de la continuidad, provienen de su capacidad para generar dinero, que es igual a los flujos, para los propietarios de las acciones. Por consiguiente, el método más apropiado para valorar una empresa es descontar los flujos de fondos futuros esperados. Los métodos que compone son flujo de caja con acción, dividendos, flujo de caja del capital. Método de creación de valor. Es la capacidad que tienen las empresas o sociedades de generar riqueza o utilidad, para ello por medio de su actividad económica. Según la teoría de las empresas, las organizaciones mercantiles o económicas basan su trabajo y funcionamiento en la creación de valor. Los métodos de aplicación son EVA o valor económico añadido, beneficio económico, CBA o valor añadido a la caja. ¿Qué método utilizar? Todos estos métodos no solo son incompatibles, sino que se recomiendan utilizar de forma complementaria. Cada uno aporta una información y es importante conocer el valor de una empresa desde distintas perspectivas. Por lo general, los empresarios tienen la creencia que solo las grandes corporativas pueden aplicar este tipo de herramientas, desaprovechando el cúmulo de información que se genera y que sirve de base para la toma de decisiones efectivas. El empresario se debe de involucrar más en querer conocer realmente el valor de su empresa, su inversión, las razones financieras y, lo más importante, que realice una correcta planeación estratégica y financiera. Mediante el análisis de estos recursos que la constituyen, logrará las metas y objetivos planteados desde el inicio. Finalizando este video, agradezco de antemano tu atención y el tiempo que dedicaste a verlo. Muchas gracias y espero que haya sido de tu agrado.